Millones de personas están alistando maletas para irse a disfrutar del Mundial 2026. Posiblemente seas uno de esos afortunados que irá a disfrutar de lo mejor del fútbol durante este verano. Pero si no es así, quiero invitarte a hacer otro tipo de viaje. Y es que conoceremos a 3 escritores representantes de las sedes mundialistas, que es un hecho histórico. Por primera vez tendremos a Canadá, a Estados Unidos y a México, 3 países abriéndole las puertas a la hinchada del fútbol. Y por eso quiero que te tomes un momentico, una pausa. Te voy a presentar hoy 3 historias cortitas de grandes representantes de la literatura de estos países. Porque sí, estamos en época de mundial, pero también esa fecha, esa cita es para que nos permitamos conocer qué más nos puede ofrecer esos 3 países. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la literatura. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. Vamos a iniciar con una representante de la sede de México, donde se jugará el primer partido. Y aquí quiero hacer una pausa porque en medio de esta alegría que nos trae el Mundial a los que disfrutamos del fútbol, también es un momento de reflexión sobre esta cercanía y sobre la situación migratoria que hay entre México y Estados Unidos. Y de esto nos va a hablar el libro que les voy a presentar de la galardonada escritora Valeria Luiselli. Este es un ensayo que se llama Los niños perdidos. Y aquí a lo que nosotros nos vamos a enfrentar como lectores es a una pregunta fundamental. ¿Por qué viniste solo a los Estados Unidos? Esta es la primera pregunta de un cuestionario de 40 preguntas que se le hace a los niños que han sido capturados o que se han entregado a las autoridades fronterizas una vez que han traspasado de forma ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Y la autora nos va a colocar de manifiesto en toda la estructura laberíntica que hay en las leyes de migración de Estados Unidos y de México también, porque ella nos va a ir narrando qué es lo que pasa de cada lado de la frontera. Y es que esta autora tuvo la posibilidad de acercarse a estos niños porque estuvo trabajando como traductora en los tribunales de Nueva York para los casos de migración, de ingreso ilegal a los Estados Unidos con los menores de edad, porque la mayoría de ellos no saben hablar inglés y los abogados requieren una traductora o muchos traductores para poder saber cuál es la vida, cuál es el trasfondo, por qué estos niños han llegado solos a los Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de esta crisis migratoria del 2014, donde veíamos en las noticias miles y miles de niños de 2, de 5, de 7 años, jóvenes cargando incluso a sus hermanitos o a sus primos, atravesando solos esta frontera. Y a través que vamos avanzando en las 40 preguntas, Valeria está también esperando en ese momento que finalmente a ella le llegue su green card, su permiso de residencia permanente en los Estados Unidos. Entonces, ella también está en esa posición que a mí me llamó mucho la atención porque, según explicaba ella en su ensayo, hay un término en la legislatura estadounidense para denominar a estas personas que están ilegales y es aliens, como alienígenas sin hogar. Y nos va a marcar la importancia del lenguaje, de cómo a través de la denominación de las palabras hacia otro ser humano, nosotros nos vamos a poner en una posición de empatía o en una posición de superioridad. Y vamos a conocer historias muy tristes,
donde se va a marcar en la mayoría, en los casos de los jóvenes, cómo ellos están huyendo de la violencia de pandillas en su propio país. Aquí la mayoría de los chicos están atravesando solos casi 600.000 kilómetros porque han salido de El Salvador, han salido de Honduras y han salido de Guatemala hacia Estados Unidos, acompañados de coyotes, de estas personas que son contratadas para transportarlos de forma ilegal, y una vez ellos entran al territorio de Estados Unidos, la consigna para los niños es muy clara: entrégate a un oficial fronterizo, porque esto les va a permitir a ellos que se pongan en contacto con los familiares que ya están en ese país, la gran mayoría todavía ilegales, pero les va a evitar que caigan en redes de prostitución o con las pandillas, o que terminen muertos en fosas comunes en ranchos tanto en México como del lado de Estados Unidos, porque esto ha pasado. Se han encontrado fosas comunes con más de 70 cuerpos de indocumentados en estos territorios. Y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo a través de cómo los niños le van contando a ella su situación. Y hay algo que ella remarca, y es lo difícil que es hacer el trabajo de traductora y solo quedarse en lo literal que los niños le están contando y hacer la traducción, o empezar a intervenir para hacer una interpretación, porque a medida que pasan los meses, ella comienza a darse cuenta que entre más difícil sea la historia de estos niños, van a tener mayor posibilidad de que abogados tomen su caso y los defiendan frente a las cortes para poderles tramitar o bien permisos especiales o asilos políticos. Aquí hay una mirada muy crítica a las leyes de migración, y hay algo que a mí me llama la atención, porque siempre que hablamos de leyes de migración estamos pensando en Estados Unidos solamente, pero ella decía, en el gobierno de Peña Nieto en especial, decía, somos muy laxos somos muy críticos en dirigirnos a las leyes estadounidenses y a las deportaciones, que en muchas ocasiones, para tratar de sacar a todos estos niños de estos cubículos que les llaman la hielera, que son dirigidos por el temible ICE, del que hemos hablado tanto, que hemos escuchado tanto en los últimos meses, y criticamos muy rápidamente a Estados Unidos, pero somos muy laxos al darnos cuenta cuáles son las medidas que está tomando México para contrarrestar también ese flujo de personas y de niños y de jóvenes hacia los Estados Unidos. Y cómo también esto da a temas de abuso, de poder, da a temas de mayor inseguridad. Un dato que a mí me dejó realmente espantada: el 80% de las niñas, mujeres, jóvenes que atraviesan de forma ilegal la frontera son violadas. Casi que ellas ya saben que ese va a ser su destino y toman medidas de precaución para no quedar embarazadas, porque saben que en algún momento del trayecto van a abusar de ellas. Esto, como les digo, es un ensayo corto, muy bien escrito, casi que parece más como un relato, pero como tenemos la intervención de la autora, pues mantiene este estilo de ensayo narrativo, y se los recomiendo porque es importantísimo mirar también en esta época festiva y de lazos entre un país y el otro, qué es lo que pasa una vez que las pantallas y los pitidos finales de los partidos van a culminar. Y recuerda, si te preguntan cuando tú estés viajando por qué viniste a Estados Unidos, saber muy bien qué vas a responder. Ahora subamos a la segunda sede del Mundial, y es a Estados Unidos. Y les traigo a un autor del que ya les he estado hablando en estas últimas semanas, pero es que realmente cada
libro, cada novela o cuento que uno lee de él, le muestra mucho más cómo esa teoría del iceberg que lo hizo tan famoso nos sigue envolviendo con las frases cortas, el lenguaje directo y con todos los sentimientos y la emotividad que queda debajo de la superficie. Y esta novela de las que les voy a hablar también es muy cortita. Este es lo que vamos a encontrar en esta sesión. Historias muy cortas para que se animen a leerlas antes de que inicie el Mundial la siguiente semana. Y es un libro que normalmente está en los planes lectores de los colegios y no sé si lo hayas leído o si lo leíste, tal vez lo hiciste de pasada. Y si fue así, te invito a que te des la oportunidad de regresar a él. Les estoy hablando de una de las novelas que le permitió a este escritor abrirle el camino para el premio Nobel. Les hablo de El viejo y el mar. La literatura de Hemingway tiene algo característico y es que sus personajes, y en especial este, está marcado por una resiliencia, por una perseverancia. Y díganme si eso no es parte de lo que tanto nos entusiasma cuando estamos viendo un partido de fútbol, que los jugadores están ahí hasta el último momento dándolo todo, o incluso ellos tienen historias personales que nos muestran cómo a través del esfuerzo, cómo a través de nunca rendirse, llegaron a ser las grandes figuras del fútbol y que son ovacionados porque a los humanos comunes y corrientes que no jugamos a ese nivel o que ni siquiera somos capaces de dar una vuelta a la manzana sin ahogarnos, nos parece que estos son superhumanos. ¿Pero por qué? Porque no se dejaron vencer frente a las adversidades. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en este personaje tan entrañable como es Santiago. Santiago es el viejo de esta novela y es un pescador cubano que lleva 84 días sin pescar nada. Y ya los demás compañeros de él dicen que a él le cayó la mala suerte y nadie quiere salir a pescar con él porque seguro se les va a pegar la mala suerte. Pero este hombre que vive en una casucha, que medio se alimenta, que medio come algo, no deja de acercarse a ese mar, a la mar, como le dice él, en tono femenino, porque dice que la mar es generosa y que la mar es buena. Y no le gusta decir el mar porque el mar le parece brusco, le parece que es invitar a la confrontación. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en esta novela. El típico ejemplo de las estructuras narrativas de hombre versus naturaleza. Porque aquí Santiago finalmente logra pescar algo, pero es algo importantísimo. Y cuando estamos tan contentos por esta situación, Hemingway nos hunde en la tristeza, en la desolación, porque esta historia se trata, como les digo, de la perseverancia, del éxito, de la derrota, del fracaso y de cómo nosotros seguimos viviendo nuestra vida pese a que en algunas ocasiones el mar o la mar nos hunda y nos lleve hasta el fondo y creamos que no vamos a poder salir de las situaciones más difíciles. Por eso quiero recomendarles que lean este libro o que lo relean, porque cuando uno madura y ya ha pasado muchas más experiencias, va a comprender el gran significado, la emoción, los sentimientos de este gran hombre como fue Santiago en esta novela de Ernest Hemingway. Seguimos la ruta del Mundial y culminaremos en Canadá. Y les traigo a una premio Nobel, igual que Hemingway. Ella recibió este galardón en el 2013 por su maestría en el arte del relato, decía la academia. Y es que yo con esta historia les digo, quedé muy triste. Pareciera
de alguna manera y sin proponérmelo, que las historias que les traía para que conocieran la literatura de las sedes del mundial fuera festiva, pero resulta que no, que la vida a veces te lleva, las lecturas te lleva por otro camino. Y aquí en este relato, que también es cortito, 37 páginas apenas, nos vamos a encontrar con una pregunta que escuchamos mucho y es: sé fiel a ti mismo. Pero, ¿a cuál parte? Porque todos tenemos luz y todos tenemos sombra. Y vamos a actuar muy distinto de acuerdo a cuál de esas dos partes le vamos a ser fiel. Y esa pregunta está rondando la vida de Dory, la protagonista de este relato que se llama Dimensiones. Y cuando nosotros empezamos el relato, pues esta es la primera vez que yo leo a esta autora y yo decía, bueno, es premio Nobel, pero como que este inicio está como medio soso, la verdad. Perdonándome lo atrevido por decirle soso a una escritura de una premio Nobel. Pero resulta que es que nadie se gana este premio porque sí, cuando empezamos a bajar y a bajar en el texto, ya empezamos a sentir, o yo empecé a sentir esa opresión de que algo, la bomba iba a caer. Dory es una limpiadora, que trabaja en un motel, que está sobre los 23 años, más o menos, 24 años. Y a poquitas palabras nos vamos dando cuenta que algo muy grave le pasó a ella, pero no alcanzamos a dimensionar cuál es la historia tan trágica que soportó esta mujer y por qué su vida parece como si no tuviera sentido. La vamos a ver a ella a lo largo de un viaje, un desplazamiento que hace de un lugar a otro y que tiene que tomar 3 buses, que ojo, porque estos 3 buses no son 3 buses porque sí, ahí es donde uno se da cuenta por qué esta señora se ganó el Nobel. Y es como todo en esta historia, que como les digo, realmente es muy cruda, pues obviamente no les voy a poder decir por qué, pero todo está bien puesto en su lugar. Y nos vamos a dar cuenta el dolor tan inmenso que esta mujer ha soportado. Y es una mujer muy joven que se enamoró muy mal, pero muy mal. Hay unas escenas que yo leía y yo me sorprendía porque yo decía, uy, o sea, no había pensado en ese tipo de violencia contra una mujer. Y es este tipo de relaciones tóxicas, diríamos, este tipo de relaciones opresivas que una mujer sin experiencia o una mujer muy ilusa o muy inocente, ¿cómo puede caer en estas alertas que se están dando y no se da cuenta, en estas banderas rojas que están apareciendo así por todo lado? Y es lo que nosotros vamos a encontrar en este gran relato que se llama Dimensiones. Y quiero invitarlos a leerlo porque es una historia que nos va a hablar de esos silencios, de cómo reconstruirnos después de atravesar lo que puede ser más difícil para una mujer y cómo hay que seguir adelante, hay que seguir viviendo hasta que la misma vida te dé la oportunidad de sanar tus heridas y tal vez de la forma más inesperada iniciar de nuevo. Así que quiero invitarlos a que se acerquen a este cuento, como les digo, este relato muy corto, 37 páginas apenas, Dimensiones, para que nosotros probemos un poco de ese dolor, de esa amargura, de esa locura que está alrededor de Dory, pero también de ese rayito de esperanza que parece colarse en el último momento de su vida.
Así como el mundial va a unir a millones de personas a través de la alegría, el dolor, la victoria y la derrota, la literatura también nos permite unirnos en mundos distintos con la experimentación de estas sensaciones, sentimientos y emociones. Estos tres representantes de cada una de las sedes del mundial nos van a recordar la fortaleza del ser humano. E insisto que ese es uno de los aspectos que más nos llaman la atención a los fanáticos del fútbol, la capacidad de levantarnos frente a la adversidad, de no dejarnos derrotar y de aún en los momentos más difíciles levantar la cabeza y continuar. Así que te invito a que te acerques a estas lecturas y que en la caja de comentarios me escribas el nombre del libro del cual quieres leer, el nombre del libro que quieres leer en esta oportunidad. Comenta Dimensiones o El viejo y el mar o Los niños perdidos. Yo les diría que se lean los tres. Tienen tiempo, de verdad que tienen tiempo porque como les digo, les traje historias muy cortas para que se animen a buscar también esa otra parte de los países sede del mundial a través de su literatura. Así que los leeré y recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.